El alboroto de los olvidados. Capítulo 3. Gran escape. Cancelación del servicio de habitaciones. Cancelación de mi servicio de habitaciones. Bueno, estoy de vuelta, damas y caballeros, para otro capítulo emocionante. Me alegra que, a pesar de que el último terminó en un suspenso que prometía acción, la mayoría de ustedes lo hayan disfrutado, ya que trataba más sobre Subaru y Carnage llegando a un acuerdo con su nueva alianza. Para todos aquellos que estén preocupados por los cronogramas de actualización, les prometo que no habrá más de 3 semanas entre capítulos, ya que tengo un esquema general de la historia y hacia dónde irá, pero el tiempo real para escribir varía y depende de mi horario de trabajo. Así que, sin más preámbulos, el momento que todos han estado esperando, el gran escape finalmente está aquí. Díganme lo que piensan en una reseña y disfruten. El gran escape, parte 1. Buenas noticias. Puedo cancelar mi servicio de habitaciones. A mitad de camino a través del país de Lagúnica, un par de carruajes que transportaban a los miembros de los campamentos de Emilia y Anastasia junto con el apoyo de Celta a través de Reynard, regresaban a la capital. Habían completado las pruebas de la atalaya de las Pléyades, pero donde uno pensaría que una celebración es lo indicado, ni una sola alma podía siquiera hablar en un silencio lo suficientemente espeso como para ser tragado como agua. Sería justo antes del anochecer cuando llegarían de regreso a la capital, a pesar de las protecciones divinas de aversión al viento con las que los dragones terrestres fueron dotados para acelerar el proceso. Reynard casi se había ofrecido a tirar de los carros él mismo, pero los sombríos pasajeros de ambos carruajes se lo negaron de inmediato. El Santo de la Espada en particular estaba casi perdido sin poder hacer nada, no solo porque su dama estaba de regreso en la casa de su familia bajo estrecha vigilancia sin él allí para protegerla, sino por la horrible verdad que la expedición había descubierto. ¿Cómo pudo haberle fallado tan horriblemente a quien lo llamó amigo? Estaban regresando inmediatamente de la excursión a la atalaya de las Pléyades, una idea que inicialmente surgió por sugerencia del Santo de la Espada y obtuvo el apoyo inmediato de los campamentos de Emilia y Anastasia. Aunque el proceso de planificación tomó casi una semana y media después de los eventos de la invasión de Priestella por parte del culto de la bruja, la parte más larga de la aventura fue navegar a través del llamado tiempo de arena que permitió un viaje moderadamente seguro a través de las dunas de arena de Auguría mientras solo había que defenderse de las cantidades antinaturales de maeveas que habitan el área. Esto se debió a que la ubicación de la torre estaba a no más de unas pocas horas de viaje del sello que contenía a la bruja de la envidia, y el sello, aunque contenía la pesadilla del mundo, no pudo evitar que el miasma que emitía cubriera el área con su aura. Una vez que se descubrió el pasaje, fue bastante simple para Reynard proteger los carruajes y escoltarlos por el camino correcto a la torre. Los miembros de Iron Fang bajo el mando de Anastasia también brindaron seguridad, manteniendo a raya a los dragones de tierra mientras mantenían la salud de los animales para garantizar que no hubiera demoras en el viaje. Luego vino la segunda parte más larga para llegar a la torre, el devastador ataque Edge Snipe del sabio Shaula. Un ataque tan devastador que las protecciones divinas de Reynard casi le gritaron que se asegurara de que nunca alcanzaran sus objetivos en los carruajes, ya que el portador de la espada del dragón vio con asombro que cada rayo que impactaba no dejaba nada más que tierra quemada alrededor de un cráter enorme. Si un carruaje hubiera sido alcanzado, no habría duda en su mente de que todos los ocupantes del interior habrían muerto. Esto comenzó la extenuante tarea de evasión, contraatacando al sabio con los abundantes PD que tenía el Santo de la Espada que lo defendían contra los ataques de proyectiles, así como evitando que los disparos fallidos se acercaran demasiado a sus escoltas. Sin embargo, finalmente el grupo había llegado a la base de la enorme torre, maravillándose de su belleza y asombrado por el gran tamaño de la estructura. Pero no obstante, después del peligroso viaje, permanecieron en guardia, reuniéndose con la propia Shaula y siendo informadas de las reglas de la torre, así como de las pruebas necesarias para salir. Bajo el peso de saber cualquier intención de dañar la torre o irse sin completar dichas pruebas, se tomó una decisión entre todos los miembros del grupo. Debido a la experiencia previa con la realización de pruebas peligrosas en el santuario, Emilia se ofreció como voluntaria para ser la que soportara las pruebas, pasando y sobreviviendo hasta que el grupo casi llegó a la cima de la torre donde descansaba el gran dragón volcánica. Sin que ellos lo supieran, no eran los únicos invitados actuales en la torre. El paso justo antes del lugar de descanso del dios de Lagúnica estaba bloqueado por una figura sorprendente que nadie había visto desde Priestella.
El arzobispo del pecado que representaba a la gula, Liebatenkaitos había estado siguiendo al grupo desde lejos, aprovechando la ruta caótica para llegar a la torre sin ser detectado. Sile el sabio se había centrado en la amenaza más grande en ese momento, la expedición y Reinhardt. Y mientras Emilia y sus aliados se habían tomado su tiempo para pasar con éxito las pruebas sin romper ninguna de las reglas de la atalaya, el cultista glotón los había estado observando como un halcón, salivando ante la idea de comidas tan poderosas y raras que estaban ante él. El propio santo de la espada sería una comida gourmet absoluta, pero también no uno sino dos de los candidatos reales. El arzobispo no había atacado temprano cuando todos estaban dormidos simplemente porque su evangelio ordenaba no hacerlo, a pesar de lo tentadora que era la idea de probar a las personas felizmente inconscientes de su presencia en la estructura legendaria. Y debido a las instrucciones de su evangelio, había aprendido todos los nombres del grupo, incluso algunos de sus hábitos y tics que los distinguían de los demás. Normalmente, su autoridad le permitiría experimentar tales cosas de primera mano al devorar los recuerdos de una víctima, pero su mente retorcida siempre disfrutaba de observar a su presa antes de hacer un movimiento. Por alguna razón, a veces Lie se consideraba un animal, pero mientras que las maeveas se guiaban simplemente por el pensamiento de satisfacer un hambre interminable, el arzobispo del pecado seguía obedientemente las palabras de su conexión con el amor de la bruja. Cuando finalmente se le dio la oportunidad como estaba escrito, Lie comenzó a intentar devorar de inmediato los nombres de 3 personas: Emilia, Reinhardt y, finalmente, la guardiana de la torre, Shaula. Después de haberlos observado durante más de una semana y media, Lie creía que sabría cómo contrarrestar los trucos y ataques que el trío podía desatar, y que con un buen golpe libraría al grupo de un poderoso luchador defensivo uno por uno. Oh, qué equivocado había estado. Lie había estado demasiado concentrado en sus comidas preferidas que había estado ignorando a 2 de los otros luchadores más poderosos del grupo, Garfiel y Beatrice. Una púa cristalizada de Minya casi lo había paralizado al comienzo de la pelea cuando le atravesó el pie izquierdo. Solo cortando la parte dañada y retrocediendo había evitado un devastador golpe de Garfiel usando el brazo de su forma de bestia. Una simple pero efectiva estrategia de 2 golpes casi acabó con la vida de otro poderoso miembro del culto de la bruja, uno que había causado un daño incalculable en Priestella cuando ocurrió la invasión masiva. Lo que sucedió después fue tanto una bendición como una maldición para los planes del arzobispo. La torre había sido dañada debido a la enorme fuerza de Garfiel, que si Lie hubiera recibido el golpe habría anulado el impacto y no habría dejado un rasguño en el piso. Debido a que la torre estaba dañada y se violó la primera regla, Shaula se transformó en su enorme forma de escorpión y comenzó a causar estragos en todo lo que pudiera acercar con sus pinzas y a cualquier cosa a la que apuntara su aguijón. Sus ataques estaban dirigidos a todos, arzobispo, humanos, hombres bestia y espíritus indiscriminadamente. Cualquier racionalidad o razonamiento que tuviera la guardiana de las estrellas se fue mientras tomaba la forma de una criatura que muy pocos han visto y vivido para contarlo. Una enorme figura negra de media docena de personas de largo, sin contar la cola con la punta de un aguijón, enormes pinzas de bordes dentados que podían despellejar a un hombre por la mitad sin esfuerzo y 6 pequeños ojos carmesí que los miraban a todos con intenciones maliciosas y sin sentido. A pesar de la cercanía que la guardiana estelar pudo haber brindado a cualquier miembro de los campamentos, las risas o el aprecio por las comidas que no habían involucrado la repugnante carne de las maeveas, todo se había ido cuando la niña se abalanzó sobre los más cercanos a ella de una manera terriblemente violenta. Fue solo debido a la habilidad defensiva de Reinhardt y los escudos de hielo de Emilia que algunos miembros del campamento de Anastasia no se convirtieron inmediatamente en una pasta roja por la bestia furiosa. Todos los intentos de llegar a la niña, una vez alegre aunque algo solitaria, cayeron en oídos sordos mientras ella continuaba intentando matarlos. Se tuvieron que tomar decisiones difíciles rápidamente y se formó un plan bajo el pensamiento rápido de Anastasia. Así que, mientras se aseguraban de que algunos de sus hombres vigilaran a Lie y evitaran que interviniera directamente, Garfiel, Emilia y Reinhardt lucharon contra el guardián de la torre mientras Beatrice proporcionaba apoyo. La forma de bestia de Garfiel se había templado un poco bajo el intenso entrenamiento por el que se sometió rigurosamente después de los eventos de la ciudad de Watergate, y le permitió luchar en un mejor terreno con el furioso escorpión que con su forma normal. Los poderes de hielo de Emilia y las artes espirituales de su contrato con Beatrice le permitieron golpear continuamente el caparazón endurecido que poseía Shaula mientras se defendía de los aguijones que disparaba la cola de la bestia.
Reynard tenía muchas medidas defensivas y ofensivas, y eligió dar golpes más grandes y darle a Garfield momentos para descansar entre golpes contra el vigilante de las estrellas sin esforzarse demasiado. El caos que se estaba produciendo había atraído la atención y la intervención del propio Volcánica, que debido a su aliento purificador, el envolvimiento del área y el drenaje de maná por parte de Reynard del área directamente alrededor de Shaula hicieron que ella se encogiera de su enorme tamaño y se volviera dócil bajo el aura presentada por el dios de la Gúnica, así como otras dos poderosas figuras que estaban tan cerca de su forma debilitada. Otro efecto imprevisto pero afortunado de la intervención del gran dragón fue que Lie fuera despojado de su autoridad momentos antes de que la espada de Reynard hiciera contacto con su cuello, decapitando al arzobispo y terminando con su existencia. Una vez que la situación se resolvió y el cadáver de Batenkaitos fue destruido por el fuego cortesía de Volcánica, la prueba final estaba en marcha con la reunión entre Emilia y el gran dragón que la había elegido como posible candidata al trono. La tercera prueba le resultó extraña, involucraba la relación entre un candidato y uno que eligió servirla, poniendo a prueba las convicciones de la persona que el dragón había elegido. Pero Emilia seguía sintiendo que faltaba algo, sabía que Garfield era un caballero, pero por alguna razón no se sentía como su caballero. No se sentía como Subaru. 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 Tras la horrible revelación de que había olvidado a su propio caballero, rápidamente comenzó a informarles de la situación a los demás, viendo reacciones similares. Recordó que Garfield no era su caballero, sino Subaru. Beatrice no tenía contrato con ella, porque era el espíritu de Subaru. Ante sus palabras, a todos les dolió la cabeza con terribles dolores de cabeza, como si los recuerdos estuvieran siendo reemplazados o, más exactamente, devueltos a ellos. Una vez que todos recordaron por completo quién era Natsuki Subaru, todo lo que pudieron sentir fue horror. Después de todo, el supuesto arzobispo del orgullo se llamaba Natsuki Subaru. Al comprender el horror de lo que se había hecho, el grupo se dispuso de inmediato a regresar a la capital. Sin embargo, el gran dragón les impidió abandonar la torre en el momento exacto debido a que el tiempo de arena se activó una vez más y la tercera prueba no estaba terminada. Esto provocó un poco de animosidad en el campamento, en particular Emilia y Beatrice hacia el dragón, pero a regañadientes continuaron pensando en regresar a Subaru tan pronto como fuera físicamente posible. Comenzaron a recordar todos los recuerdos de él, presentándoselos con lágrimas al gran dragón, y por primera vez en muchos siglos Volcánica se sintió interesado en este individuo. Una persona que ni siquiera estaba presente o incluso en la memoria hasta unos minutos antes, y sin embargo, los hechos y la convicción de los que hablaban sobre esta persona le recordaron al dragón a otra que había conocido antes de la gran calamidad. El que construyó la torre con su ayuda, que ayudó a sellar las sombras vivientes conocidas como la bruja de la envidia. Aquel de quien Shaula fue aprendiz y a quien le ordenó mantener la guardia de la torre, y cuyo poder y sabiduría lo convirtieron en una de las figuras más veneradas de la época y, con suerte, aún conservaba su leyenda. Uno que lo llamó amigo y ayudó a dar forma al país de la Gúnica y a muchos otros en lo que eran hoy. Flugel, el sabio de otro mundo. Y así se pasó la prueba final, y los campamentos de los candidatos se apresuraron a abandonar las dunas de arena de Auguría y regresar a las mazmorras de la capital con su nuevo miembro Shaula con ellos. La ex guardiana estelar todavía estaba en su forma de escorpión en miniatura, pero aparentemente había recuperado el control de sí misma, ya que ya no intentó atacar a nadie y se quedó acurrucada cerca de Emilia. Si bien su condición de aprendiz del sabio en lugar del propio sabio fue una gran revelación debido a las consecuencias que esto tendría históricamente, a nadie le importó realmente mientras sus mentes estaban todas enfocadas en el chico de cabello negro que habían abandonado en lo que probablemente era su momento de mayor necesidad. El sol casi se había puesto detrás del horizonte y los muros de la capital ahora estaban a la vista, para gran agradecimiento de los habitantes de los carruajes. Estaban tan cerca de Subaru y, sin embargo, se sentían tan lejos por todo lo que le había sucedido como resultado de la interferencia de Gluttony, y tenían una gran culpa y vergüenza que necesitaban hacer saber al chico que los había unido en las situaciones más difíciles y los había ayudado a obtener la victoria cada vez. Sin embargo, a medida que los grupos se acercaban a la capital, comenzaron a notar que algo no estaba bien. Reynard lo notó primero con sus protecciones divinas de percepción de distancia y conciencia, al ver cómo las puertas alrededor de la ciudad tenían casi el triple de guardias de lo normal. También había una pequeña pero oscura columna de humo que parecía originarse desde donde se encontraban las estaciones de caballeros y la mazmorra de abajo.
Cuando llamó la atención de los demás, ellos también comenzaron a notar el humo que venía de la ciudad, así como la mayor seguridad a medida que se acercaban cada vez más. Al llegar a las puertas, Reynard saltó inmediatamente del carruaje para interrogar a los caballeros que vigilaban, con las armas desenvainadas ya que, obviamente estaban tensos por lo que había ocurrido. «Es el santo de la espada». Un caballero exclamó lo siguiente. La persona se acercó rápidamente, lista para evaluar la situación. «¿Qué ha sucedido?» «El humo, la cantidad de guardias apostados aquí, ¿ha habido algún tipo de ataque en la ciudad?», preguntó con urgencia, ya pensando en el arzobispo del pecado que habían capturado y que de alguna manera se había liberado. Aunque no habría sido fácil con las diversas restricciones y hechizos de drenaje que se les lanzaron para mantener a los prisioneros debilitados, todavía era posible que otros cultistas se hubieran infiltrado y planeado una fuga en su ausencia de la capital durante tanto tiempo. También recordó que Subaru también estaría en las mismas mazmorras con ellos, aparentemente hubo algún tipo de ataque en la estación de los caballeros, tanto desde fuera como desde dentro de las mazmorras. Aparentemente, un monstruo extraño comenzó a atacar a todos en las mazmorras, y nos dijeron que los cultistas de las brujas lanzaron un ataque a los edificios que rodeaban la estación. Sospechamos que estaban tratando de liberar a los arzobispos que fueron capturados hace 2 meses. Otro guardia de mayor rango informó sombríamente a Reynard, y el santo de la espada se sintió ligeramente confundido. ¿Qué era esa charla sobre un monstruo que venía de abajo? Tal vez Capella estaba usando su autoridad para cambiar su forma como había escuchado de él y los demás durante el incidente de Priestella. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Es una Maebeast o un arzobispo de algún tipo que puede cambiar de forma?, preguntó Reynard y el alto guardia negó con la cabeza. Por lo que podemos decir, nadie sabe qué es. Tiene forma humana, así que no es una Maebeast, pero si hay que creer en los informes, también atacó a los cultistas en la superficie con malas intenciones. Aparentemente, tampoco atacó a ningún civil en el área. Y si los otros informes son ciertos, ni un solo caballero murió en su alboroto subterráneo. Terminó sorprendentemente y el santo de la espada se encontró asombrado. Causó destrucción en la prisión y, sin embargo, no dañó a nadie más que a los cultistas de arriba. Parecía un ser muy contradictorio, pero definitivamente descartaba 2 posibilidades. Definitivamente no era un arzobispo si masacraba a sus propios miembros durante un intento de fuga de la prisión, y definitivamente no era ningún tipo normal de Maebeast si tenía forma humana y hablaba. Shaula puede haber sido la única excepción a sus pensamientos hasta ahora, ya que la niña hizo ambas cosas desde que ella también se convirtió en una Maebeast, pero no había dicho una palabra ni se había transformado de nuevo a su forma humana en ningún momento del viaje. Podría ser una deficiencia de maná, o podría ser que la niña no pudiera volver a cambiar debido al contrato que declaró que la obligaba a defender las reglas de la torre. Otro guardia también habló, añadiendo lo que sabía a la discusión. No sé cuánta fe debo poner en ese rumor con el estado en el que escuché que estaba la mazmorra, pero tenemos algunos testigos y sobrevivientes del ataque sorpresa a la estación, y los que estaban en las calles dijeron que esta cosa les habló después de matar a los miembros del culto. Habla y perdona a los transeúntes mientras ataca a los cultistas. Si no tuviera una manera de saber si estás mintiendo, difícilmente creería algo así dicho a pie de la letra. Bueno, no importa, dime, ¿qué les dijo? ¿Los testigos pudieron recordar lo que podría haber dicho? Reynard preguntó mientras trataba de entender esto y el hecho de que esta criatura emergió del mismo lugar donde Subaru estaba siendo retenido actualmente, si todavía estaba vivo. El guardia tragó saliva antes de repetir vacilante lo que había leído en las declaraciones de los transeúntes. Dijo que le dijera al mejor caballero y al azul. Ahora me he convertido en la muerte roja, aquel que es vengativo. Muchas horas antes caos. Caos puro y enloquecedor. Esa era la forma más simple de describir lo que estaba sucediendo dentro de las mazmorras debajo de la estación del caballero principal en la capital. Minutos antes del llamado de lista de la mañana se escuchó un grito desde una de las celdas donde se encontraban los arzobispos del culto de la bruja, seres viles que causaban destrucción y dolor incalculables a los inocentes mientras derramaban sangre como si se regara un campo de cultivo. Se escuchó desde la celda que contenía al individuo que se sospechaba que era el arzobispo del pecado del orgullo, a pesar de no haber demostrado ninguna autoridad en vigor durante sus 2 meses de prisión. Varias torturas e interrogatorios por parte del mejor de los caballeros Julius Juculius y el Azul, más conocido como Félix Argyle, caballero bajo las candidatas reales Anastasia Osin y la duquesa Karsten.
Por muchos intentos que hubo para romper o reunir información del repugnante individuo encadenado en el interior, nunca se produjo ninguno. Todo lo que el prisionero alguna vez dijo, por lo que la mayoría de los guardias pudieron escuchar, fue que su nombre fue devorado por Gluttony, y que los mismos caballeros que lo torturaban eran sus amigos. Por supuesto, se decidió que estos disparates eran los desvaríos de un loco y se los ignoró de inmediato. Su desafío y su negativa a cooperar solo aumentaron sus castigos. Es muy probable que algo así hubiera continuado hoy una vez que un par de caballeros encargados de reunir información llegarían en unas horas, pero parecía que el destino tenía otros planes para los acontecimientos de hoy. Por primera vez desde su detención, los guardias oyeron un grito que provenía de la habitación del sospechoso de ser cultista. Un desafío a una pelea que también insultaba los nombres y el honor de los caballeros de Lagúnica. Si bien los guardias habrían ignorado en su mayoría esas burlas humildes y habrían seguido con su día, uno de esos individuos decidió reprender verbalmente al prisionero. Un novato en el equipo de la prisión, pero un caballero durante unos meses de todos modos. El joven se sorprendió al ver que el chico de ojos desagradables no estaba sujeto como debería haber estado, y se veía más saludable que nunca. Cualquier rastro de sus heridas anteriores había desaparecido, parecía estar conversando consigo mismo como un lunático, lo que hizo que el novato hiciera lo que cualquier persona normal haría, veterano o novato. Pidió refuerzos a sus compañeros guardias. Ante su llamado para alertar a todos, casi media docena de guardias cercanos inmediatamente sacaron sus armas y se prepararon para tratar de someter al sucio cultista, ya que el niño no había mostrado ni una pizca de fuerza cada vez que lo maltrataron antes durante su atadura y desatadura de sus cadenas. Abrieron la puerta y 46 hombres entraron de inmediato, listos para someter y capturar al niño una vez más, pero sucedió algo muy inesperado. Al entrar en la celda, Natsuki Subaru creció casi 2 pies y medio más alto mientras una sustancia aceitosa de color rojo sangre comenzó a emerger y cubrir toda su forma. El resultado fue una criatura humanoide enorme, musculosa pero ágil, con grandes ojos blancos sin alma y extraños zarcillos con puntas de púas de diferentes formas pero todas muy afiladas, claramente hechas para atacar. Sus manos y pies crecieron largas garras que avergonzarían a cualquier Maebeast, y su rostro ahora era una masa roja y resbaladiza con una boca de dientes afilados como agujas y marcas negras alrededor de las áreas de los ojos. Para ellos, este era claramente un monstruo más allá de todo lo que se había encontrado antes en la historia de la Tierra. Los guardias estaban congelados de miedo, incapaces de moverse mientras sus manos temblaban mientras cada uno trataba de encontrar el coraje para atacar a esta criatura. Por unos momentos nada se movió, ni el guardia ni la bestia comenzaron la pelea. Los guardias simplemente miraron fijamente los ojos blancos de la criatura, sin ver pupilas ni córneas, solo blanco en blanco. La criatura a su vez los observaba a todos al mismo tiempo, sus sentidos agudizados eran muy superiores a los de cualquier humano o semihumano, independientemente de cualquier habilidad de observación aprendida además de su genética natural. Subaru y Carnage no sintieron ninguna sensación de amenaza real por parte de ninguno de estos hombres, y como tal llegaron al acuerdo de simplemente eliminarlos de su camino hacia los prisioneros. Ellos solo trabajan en este trabajo, la mayoría de ellos ni siquiera han interactuado conmigo en ningún bucle. Simplemente eliminémoslos y sigamos con el tiempo del juicio, luego podemos buscar a esos dos. No los mates, pero siéntete libre de defendernos mientras trato de acostumbrarme a esto. Subaru pensó para sí mismo, sabiendo que su compañero simbionte leería los pensamientos y con suerte estaría de acuerdo sin mucho problema. Subaru realmente preferiría no arrastrar a Satella de regreso aquí tan pronto, especialmente con su siniestra promesa si la traían de regreso en cualquier momento en el futuro. A Carnage no le gustaba la regla de no matar a estos guardias, ya que a sus ojos eran comidas legítimas por el mero hecho de pensar en apuntar cualquier tipo de arma contra sí mismo. Pero cedió bajo la promesa de devorar a los prisioneros, incluido ese arzobispo del pecado que había sido capturado antes que Subaru y la amenaza de la bruja de ir en contra de los deseos de su anfitrión. Y si la pareja tenía suerte, los dos caballeros que habían estado haciendo pasar a su anfitrión por tanto dolor y humillación estarían en algún lugar cercano y también listos para ser tomados. Tienen el descaro de pararse frente a nosotros pensando que tienen algún tipo de oportunidad, pero si eso es lo que deseas. Pero esos dos no recibirán misericordia de mí. Carnage expresó sus pensamientos a su anfitrión, firme en la condición de una muerte prolongada para el gato y el mejor caballero.
Si conocía la determinación de su anfitrión por la venganza, y la conocía, sabía que Subaru no se opondría a su primera solicitud, que no era una condición necesaria como comer cabezas, sino una demanda real. Pero al ver en los recuerdos de su anfitrión cómo trataba a quienes lo rodeaban cuando eran sus aliados, Carnage podía decir que el chico no lo decepcionaría a gran escala. Si bien comer más cabezas y un caos incalculable sería lo preferido, el simbionte se conformaría con esto por ahora. Subaru respondió sádicamente de acuerdo. Oh, no te preocupes, no escucharás ni una sola palabra mía cuando esos bastardos obtengan lo que se merecen. Pero también quiero dar algunos golpes sin usarte para todo. Quiero sentirlo yo mismo cuando devuelva el dolor por todo lo que me hicieron. ¿Trato? Subaru preguntó internamente y recibió una respuesta rápida menos de 2 segundos después. Trato. Carnage envió el pensamiento a su anfitrión y se preparó para finalmente escapar de este miserable lugar. El punto muerto se rompió cuando el novato, que fue el primero en alertar a los demás sobre un posible escape, levantó tontamente su espada mientras gritaba con voz temblorosa: «Mueran, escoria del culto». Y comenzó a correr hacia la bestia. Un momento después, sus camaradas salieron de su estupor y siguieron su ejemplo. La criatura claramente no se impresionó por la demostración de agresión cuando dio un paso adelante, abriendo sus fauces a un tamaño que parecía imposible que cualquier humano o semihumano pudiera alcanzar. Luego soltó un sonido desafiante propio, los zarcillos de aspecto letal se encendieron mientras las púas ahora se dirigían a las pocas personas en la habitación además de él mismo, que corría hacia su derrota. Roar. Un rugido amenazador y ensordecedor sonó en todo el complejo, asegurándose de que todos los prisioneros, guardias y miembros del personal responsables del mantenimiento de las instalaciones lo escucharan con claridad. Todos los que lo escucharon podían decir que el sonido prometía destrucción, lleno de ira y, curiosamente, hambre. Era más aterrador que cualquier Maebeast que el hombre hubiera encontrado, y tan desconocido como los poderes de los mismos arzobispos del pecado. Desde su celda, Sirius Romane Conti se encontró con los ojos muy abiertos ante el sonido primigenio de la ira, ya que ella representaba el pecado mismo en el culto. Ella sabía todo sobre la ira, la intoxicación que la acompañaba y que se diferenciaba de la lujuria, la gula o la avaricia. El deseo de que el dolor se hiciera presente en algo, cualquier cosa en la que la mente pudiera pensar con claridad en la neblina entumecedora de la ira. Eso era ira, al menos a sus ojos lo era, lo único que aportaba claridad al torbellino que la rodeaba era su amado Betelgeuse, pero al enterarse de que había muerto se encontró sin nada que la sacara de su niebla de ira personal. Pero por primera vez desde que recibió su autoridad sintió que el factor brujo dentro de ella tiraba de su ser por un momento. ¿Qué fue eso?, pensó Sirius para sí misma, sintiendo una breve calma en la tormenta que era su mente. Era casi como si la autoridad se hubiera vuelto consciente y hubiera deseado abandonarla. Algo así era inaudito y la arzobispa no tenía acceso a su evangelio para intentar entender qué podía haber significado que algo así ocurriera. ¿Era algún tipo de respuesta a lo que fuera que había hecho el sonido? Tal vez era un ser más compatible con el factor bruja de la ira que ella. ¡Qué tontería, qué insolencia! Su evangelio la guió a realizar el don que le han concedido. El don que la reuniría con su querida Betelgeuse. Necesitamos más hombres. Esa cosa los está eliminando como si fueran niños de escuela contra un gigante. ¿Por qué no han venido más guardias desde arriba? Un grito sacó a la arzobispa del tumulto en su cabeza, haciéndola preguntarse si tal vez se trataba de algún tipo de ataque dirigido por el culto para rescatarla. Sin embargo, mientras escuchaba la carnicería que se desarrollaba afuera, por alguna razón no pensó que ese fuera el caso aquí. Los ataques del culto se organizaban incluso si parecían puramente violentos y extraños para sus víctimas, esto se debía a la guía de los evangelios. Si se trataba de una especie de rescate, los guardias cerca de su celda probablemente ya habrían sido asesinados. Lo que sea que estuviera sucediendo allí, era pura carnicería. Cuando el primer caballero tonto había dado su golpe mal dirigido, Carnage apenas sintió una sensación de peligro, solo necesitaba moverse a un lado hacia la derecha, permitiendo que su anfitrión hiciera el siguiente movimiento. Subaru decidió probarse a sí mismo y comenzó a aplanar su brazo derecho en una gran forma de aleta con bordes redondeados para no cortar letalmente al novato como lo haría el alienígena si tuviera que hacer una espada como sus instintos ansiaban usar. Juntos, la pareja golpeó al inexperto caballero directamente contra sus camaradas con un poderoso ruido sordo y un sonido metálico de armadura contra armadura.
Ni siquiera un segundo después de enviar al primer guardia a estrellarse contra dos de sus camaradas, Carnage avanzó a grandes zancadas, un par de guardias habían esquivado el trío de cuerpos que les arrojaban, lo que los dejó completamente expuestos a un ataque de seguimiento en su pánico. Carnage envió rápidamente un par de zarcillos para envolver a los guardias que estaban fuera del alcance de su proyectil humano, agarrándolos por los tobillos sin posibilidad de escapar de la fuerza del simbionte. El último guardia de los 6 originales se flexionó rápidamente para alertar a sus camaradas en las otras secciones de la prisión. Subaru entendió la intención del simbionte, rápidamente los levantó de sus pies y los arrojó contra la pared trasera de la celda rápidamente para dejarlos inconscientes en el impacto. No lo suficientemente letal como para matarlos, pero lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que no se interpusieran en su camino en el futuro inmediato. Subaru evaluó las consecuencias con una sonrisa creciendo en su rostro, finalmente no estando en el otro extremo de una paliza por primera vez en meses. Bueno, eso fue increíble, se siente tan genial poder cambiar así. Exclamó el chico de ojos desagradables, y Carnage se encontró divertido por la alegría del chico, su anfitrión estaba actuando como si finalmente hubiera disfrutado por primera vez desde que llegó a este mundo. No está mal para tu primera pelea. Quizás es un poco más lento de lo que estoy acostumbrado, pero lo dominarás. También dejaste escapar a uno mientras arrojabas a esos dos detrás de nosotros. Ahora dejemos este basurero, tenemos algunos bocadillos para desenvolver, dijo Carnage en voz alta, y Subaru se encontró riéndose de la mente unidireccional de su aliado si eso los hacía comer algunas cabezas. Sí, el servicio en este lugar era una porquería, pero el lado positivo. Puedo cancelar mi servicio de habitación. Carnage entendió la referencia a algo del mundo de Subaru y rápidamente repasó sus recuerdos antes de encontrarlo. Pero a pesar de conocer a su anfitrión de cabo a rabo, Carnage no entendía ni compartía exactamente el humor que los humanos tenían, por lo que Subaru se quedó en silencio aparte de lo que podía escuchar proveniente de afuera de la celda. Subaru miró hacia abajo ligeramente en derrota, su frase no valía nada con alguien que puede saber de lo que está hablando, pero no sentirlo como él. Vámonos, dijo Subaru con tristeza. Carnage seguía sin decir nada. Juntos, la pareja salió de la celda, pasando brevemente para romper el marco lateral de la puerta y permitir que su ahora imponente figura saliera sin agacharse. Carnage encontró esto extrañamente reminiscente de cómo escapó de la cámara de ejecución con Cletus, y mientras él y Subaru salían, comenzaron a echar un vistazo rápido a sus alrededores. La mazmorra subterránea tenía solo 2 pisos de profundidad, pero lo que le faltaba en profundidad en comparación con las prisiones de la Tierra lo compensaba en diseño con complejidad. Subaru observó como solo había un total de 15 celdas vacías, aparte de la suya en esta sección, con una puerta doble al final de un corredor de una docena de metros de largo que conducía a este lugar. Por lo que recordaba de haber sido traído aquí hace 2 meses, la prisión tenía una forma aproximada de hexágono, una escalera de caracol debe haber estado en el medio porque lo arrastraron en lo que parecían círculos unas cuantas veces. Desde allí había escuchado voces por todos lados y fue arrastrado por un solo corredor mientras la mayoría de las voces se desvanecían con la distancia. La mente de Subaru comenzó a imaginar que desde cada esquina hasta el centro había un corredor que conducía a secciones de la prisión, y decidió que él y Carnage tendrían que llegar al centro para poder acceder a los otros reclusos. Así que eso era lo que harían la pareja, y nada los detendría. Los guardias comenzaron a amontonarse en la salida de este corredor, cada uno tratando de bloquear las puertas dobles como podía, metiendo picas de metal y otras tablas de madera de 2x4 entre los barrotes. Luego, algunos comenzaron a envolver e incluso a envolver 2 veces los marcos de las puertas con cadenas de hierro para evitar que se abrieran a la fuerza, pero para su terror, la cosa que caminaba hacia ellos no parecía disuadirse en lo más mínimo al verlos armarse y prepararse. En cambio, parecía caminar tranquilamente, como si solo estuviera disfrutando de las vistas, a pesar de estar en una prisión llena de nada más que criminales y guardias. Los guardias se aseguraban de que las puertas de la otra sección de la prisión también estuvieran completamente cerradas, especialmente el corredor que contenía solo al otro arzobispo en esta prisión antes de reunirse con sus compañeros caballeros, listos para la inevitable batalla. Subaru y Carnage habían estado conversando todo el tiempo que estuvieron caminando hacia la puerta, el primero pensando en cómo debería formar su masa para abrirse paso mientras que el segundo le aconsejaba a partir de su experiencia previa. Entonces, si hago suficientes de ellos, ¿puedes encargarte de atarlos a las paredes?
Preguntó Subaru y Carnage respondió afirmativamente. Sí, mientras una parte de mi masa esté sobre ellos, puedo fijarlos a las paredes sin matarlos. Luego podemos pasar a las otras secciones para encontrar dónde está esa mujer vendada. Aunque noquearlos es mucho más rápido, además sería una buena prueba de moderación y control de fuerza para ti. El plan de Subaru era formar múltiples tentáculos a partir de su cuerpo y rematar los extremos con lo que básicamente eran redes de esposas de simbiontes, aunque estas no solo impedirían que la persona atacara, sino que la mantendrían atrapada en cualquier superficie contra la que cayera más cerca. Entonces, si las piernas quedaban atrapadas, sería el piso, los que estaban cerca de la pared tenían una mayor probabilidad de quedarse pegados a la pared, y así sucesivamente. Subaru estaba debatiendo entre cuál de los dos era más práctico, porque ambos tenían sus méritos y sus deméritos. Por un lado, el método de Subaru garantizaría que no se causara ni una sola víctima, ni siquiera un hueso roto si lo hacía bien. Pero era un método más lento y que consumía más tiempo, lo que podría permitir que más refuerzos desde arriba siguieran llegando aquí abajo, lo que causaría un alboroto en toda la capital que, si empeoraba lo suficiente, podría invocar a Reinhardt. Por poderoso que pareciera Carnage, Subaru sabe que Reinhardt es lo más cercano a un dios encarnado en este mundo. Carnage estuvo de acuerdo y quiso evitar toda interacción posible con el Santo de la Espada en previsión de sus muchos poderes y contraataques que traía a la mesa. Por otro lado, el método de Carnage de repetir cómo consiguió salir de su celda sería mucho más rápido, pero Subaru todavía se estaba acostumbrando a esta nueva fuerza. Su cuerpo normal era definitivamente atlético hasta cierto punto, ciertamente tenía mucha resistencia ya que podía llevar a otros en necesidad y mantenerse fuera de peligro. Pero en cuanto a pelea, tenía algunos buenos movimientos contra personas que no tenían armas. Carnage, por otro lado, era un arma viviente de cabo a rabo, capaz de formar todo tipo de armas mientras recibía la mayoría del daño, aparte del fuego y de lo que compartía el alienígena, ciertas frecuencias de sonido podían alterar su concentración lo suficiente como para dañar su sincronización. Su poder era completamente diferente a como era antes, absurdamente con lo que Carnage había demostrado hasta ahora. Y esto era supuestamente. Él estaba débil ahora mismo incluso después de unirse consigo mismo. HMMPH Subaru escuchó a Carnage resoplar con leve molestia por ser llamado débil, pero lo permitió ya que su anfitrión solo lo veía en este estado debilitado a una capacidad menor a la normal debido a que no comía lo suficiente. Subaru se disculpó rápidamente y siguió pensando. Lo siento, sé que no es tu culpa. Estaba agradecido de sentir que el simbionte se encogía de hombros con indiferencia. El método de Carnage los ayudaría a superar la situación más fácilmente, pero también había una mayor probabilidad de que sufrieran heridas más graves. Las costillas y las extremidades rotas eran difíciles de tratar, Subaru conocía esos dolores muy bien gracias a lo que había pasado con Rem. Subaru debatió qué haría, todavía le quedaban unos 30 pies hasta las puertas, y trató de sopesar qué opción sería la menor de dos males. Carnage decidió dar su opinión para ayudar a su anfitrión a tomar una decisión rápidamente. Sea cual sea la elección que hagas, sabes que hoy habrá gente herida. No tienes que matarlos, pero tienes todo el derecho a contraatacar. Has sido torturado injustamente, casi ejecutado por nada más que las fallas en sus mentes. Recuerda que todas las cosas existen en la cadena alimentaria. Nosotros, los simbiontes, lo sabemos bien, e incluso con todas nuestras habilidades, todavía podemos ser comidos como cualquier otra cosa. Ese es el camino de la vida, eso es lo que significa vivir, sobrevivir. Dime, Natsuki Subaru, ¿quieres vivir? Preguntó Carnage, tratando de irritar un poco la confianza de Subaru. El chico ya tenía suficientes problemas con su salud mental y su autoestima, lo único que mantenía su cordura en este maldito lugar era la venganza que tenía tanto por sus captores como por el que causó su encarcelamiento. Como una chispa que enciende una mecha, Subaru se encontró pensando en todos los días y noches llenos de nada más que dolor y aislamiento. Le preguntaron qué sabía del culto, él les dijo que no sabía nada porque no era miembro. Lo azotaron con púas, cortando su piel y derramando su fuerza vital por todas partes donde los látigos se retraían. Julius preguntó cómo deshacer el borrado de memoria que le había hecho Gluttony, a pesar de que Subaru afirmó que él también había sufrido los efectos y no sabía cómo reparar sus mentes. Fue golpeado por el mejor de los caballeros con una espada de madera hasta que su sangre manchó el piso de piedra de la mazmorra. Felix preguntó cómo deshacer el efecto de amnesia que se le había infligido a Krusty junto con cómo deshacer la maldición de sangre de dragón con la que Capella envenenó a la duquesa.
sobre por qué el cuerpo de Subaru no se vio afectado negativamente por la misma sustancia que le causó a su dama tanto dolor en todo su cuerpo. Por su falta de respuesta lo suficientemente rápida, su sistema nervioso se frió como si lo hubieran electrocutado. Cuando finalmente le permitieron responder y repitió que no sabía nada porque no era un cultista, fue torturado quirúrgicamente. Sus tendones casi fueron cortados, dejándolo casi permanentemente incapaz de mover sus extremidades. La piel de sus manos y partes de sus costillas fueron cortadas, peladas y expuestas al aire. Le frotaron sal en algunas de sus heridas para evitar que su carne se pudriera a un ritmo más rápido, y solo aumentó el dolor que ya sentía por sus músculos al tener contacto con el aire. No.